nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, ya estamos en la sexta semana de la Pascua. Nos falta una semana más entera, la séptima semana, para llegar a Pentecostés. Arropémonos para unirnos cada vez más y más en torno a la mesa eucarística. Aquí está el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásanos por el amado. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásanos por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásanos por el amado. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásanos por el amado. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásanos por el amado. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, concédenos poder alcanzar una verdadera participación en la resurrección de Jesucristo, tu Hijo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 22 al 34. En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos al Señor y los otros presos los escuchaban. De pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó: «No te hagan ningún daño, aquí estamos todos». El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando
se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de ahí y les preguntó: ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizaron él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantamos delante de tus ángeles y te adoraremos en tu templo. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo. Y así concluirás en nosotros tu obra, Señor. Tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Yo les enviaré el Espíritu de la verdad y Él los hará guiando hasta la verdad plena, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 16, versículos del 5 al 11. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo. Les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, yo se los enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio, porque el príncipe de ese mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Gloria. Sí, Padre.
Como les decía, nos falta una semana entera, la séptima semana, la entrante, más lo que nos queda de esta para llegar a Pentecostés. Ya vayamos pensando en este nuevo cambio. En esta misa les sugiero que recemos por dos intenciones. Primera, por la mamá de la secretaria y de la camarógrafa. Bien. Y luego la otra, por el hermano de un sacerdote. Que el Señor guíe a los médicos con sabiduría. Bien. El hilo conductor de las dos lecturas de hoy y el Salmo. El Señor libera milagrosamente a Pablo y Silas de la cárcel, y ellos dos, los misioneros liberados, le cantan al Señor agradecidos. Primera lectura y el Salmo. Es que el Espíritu del Señor nos capacita para ser sus testigos bajo cualquier circunstancia, agradable o desagradable. Pero siempre está con nosotros el Espíritu del Señor. Evangelio. Primera lectura. Los comienzos verdaderamente halagüeños de la predicación apostólica en Filipos terminan en un fin desastroso. Todo empezó bien bonito y ahora todo se hunde. ¿Qué pasó? ¡Qué contraste! Y el contraste lo vemos también, no nada más en los misioneros, los acompañantes, Pablo y sus acompañantes, sino también ese comienzo halagüeño lo vemos en la actitud de Lidia, aquella mujer extraordinaria. Toda la familia judía y rica de doña Lidia se convierte al Señor y se bautiza. Además, Lidia le ofrece a Pablo y sus acompañantes su propia casa particular como punto de referencia de que sus actividades pastorales pueden tener allí una acogida. Esa es la parte halagüeña. El contraste. El final de la perícopa de hoy concluye con el doble hecho de la flagelación de los misioneros apostólicos, que primero los desnudaron, siguiendo las costumbres, y el encarcelamiento de los mismos. Qué contraste, ¿verdad? Todo empezó bien bonito, todo empezó de una manera muy halagüeña, pero miren cómo termina. En una flagelación y el encarcelamiento. A lo mejor si hubiéramos estado ahí nosotros, si a nosotros nos hubiera tocado la flagelación y el encarcelamiento, inmediatamente habríamos brincado contra Dios. Señor, ¿por qué? ¿Qué te hice? Todo iba tan bonito y mira ahora, te escondiste, te zafaste, te fuiste. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos abandonaste? Ya no voy a ir a misa, te voy a castigar. Qué gente más pedante a veces tenemos, ¿eh? Pedantes. Y todavía le piden gracias a Dios. Señor, concédeme que, mira, cállate la boca. Siguiendo el texto de hoy, leemos que se provoca un motín y los misioneros apostólicos son acusados ante la autoridad de la ciudad de Filipos. Sobreabundando un poco más acerca de la situación de la ciudad de Filipos, que ya les dije algo ayer, una ciudad griega
en cuanto a su fundación y de mucho abolengo, pero también griego, como les decía ayer. Era, sin embargo, una colonia romana a la fuerza, como le explicábamos también ayer. En esta nueva colonia romana, que no se podía desembarazar de sus orígenes griegos y que ahora tenía que asumir el estilo romano en todo aspecto, también en el judicial, la justicia corría a cargo de dos oficiales, llamados en latín duo viri. Y a Roma empezaba a romanizar, a como diera lugar Filipo. Ya empezaba a quitar los nombres griegos y a poner los nombres latinos. Aquí tienen uno de ellos. Duo viri, dos varones. Los dos varones, a los que Lucas da el título genérico de magistrados o pretores. El equivalente de duo viri, equivalente no en cuanto al número de dos varones, sino en cuanto a lo que hacían en griego. El texto original dice strategoi, versículo 22 de hoy. Estos pretores, duoviri en latín, strategoi en griego, tenían a sus órdenes oficiales de la policía. Los duoviri, los strategoi, tenían a sus órdenes lictores, así se le llamaba a la policía, que todavía en la época de Lucas los llamaban rabdujoi en griego. O sea, todavía está el sistema griego vivo, pero los romanos ya lo quieren matar. Pero no se deja todavía el sistema griego, no se deja matar. Los pretores, duoviri o strategoi, tenían las facultades requeridas para evitar toda clase de disturbios. Podían incluso poner penas menores. Roma siempre fue amante del orden, siempre. Ahora, con el cambio del estilo griego al estilo romano, pues muchos abusaban. Y por eso Roma estaba inmediatamente al acecho para brincar y poner orden. O sea, se vivía cierta violencia, sea lo que sea. Violencia en el sentido de que a veces los romanos apretaban más de la cuenta la mano, precisamente para evitar que la gente se impusiera a hacer lo que quisiera en esa etapa del cambio del estilo griego al estilo romano. Claro, esto no tiene que ver directamente con la homilía, pero nos ayuda a imaginarnos algo más. Y van a ver al final, les voy a hacer una reflexión sobre esto precisamente. En los casos graves, como sería el de unos hombres con pretensión de fundar una nueva religión, como tomaban a Pablo y a Silas, ¿no? Estos andan anunciando una religión diferente a la judía. ¿Qué es eso? Y de la vista de algunos de los de Filipos, podía ser el caso de nuestros misioneros apostólicos. La cuestión era remitida a la capital de la provincia, Filipos, la capital de la provincia, cuando antes esa provincia había sido antes un reino. Ahora simplemente Roma la desvalijó y la dejó en provincia. Pero mientras llegaba la resolución del alto mando de Filipos, los acusados, después de haber sido oídos y también por razones de seguridad, eran custodiados en la cárcel común de la ciudad, mientras llega la resolución.
te vamos a guardar. O sea, lo que sea era violencia. ¿Qué tal si no ameritaban cárcel? Y sin embargo lo mandaban a la cárcel. Pablo, por ser ciudadano romano, nacido en Tarso de Cilicia, estaba exento de estos procesos. Pero astutamente Pablo preparaba su defensa. Recuerden que Roma, para mantener un orden general, les concedía a los habitantes de una ciudad, a todo mundo, con mérito o sin mérito, les concedía la ciudadanía romana. Simplemente porque nacieron en una determinada población, aunque esa determinada población no fuera romana. Eso era lo grandioso de esta gente, ¿no? Tarso no era una ciudad romana, era una ciudad asiática. Y sin embargo Roma le concedió a todos los que nacieran en Tarso la ciudadanía romana. Por eso San Pablo hace alarde de su ciudadanía romana. Tarso es la población, Cilicia es la región en donde está Tarso. ¿Y por qué Pablo hizo esto? Él pudo haber desde un principio dicho: hey, a mí no me tocan, soy ciudadano romano, tengo la capacidad de acusarlos porque están tratando de esta manera a un ciudadano romano. A ver quién va a salir perdiendo, si ustedes o yo. Pero Pablo no les dice nada, porque ya está pensando qué va a hacer al final. Era canijo. Sí, ahora es San Pablo, pero también fue Don Pablo. ¿No creen que no? Bueno, esto va a ser al final. Lo voy a dejar así para que sea el final del muchacho Chicho de la película Gacha. La narración de Lucas intenta suscitar en el lector la confianza en Dios. Porque Lucas no nada más narra los hechos, también le mete mucha teología a lo que está escribiendo. Y a veces parece que descompone el hilo histórico. A veces parece como que adelanta acontecimientos. Como hoy, están todavía en la cárcel y están hablando de la conversión de la familia. Están hablando en la misma cárcel qué deben hacer. Están dando instrucciones de religión en la cárcel, cuando la familia del carcelero está por allá lejos, está en su casa. Pero esto es muy frecuente en Lucas. ¿Por qué? Porque todo lo quiere enmarcar en un ambiente también teológico. Así es que la narración de Lucas intenta suscitar en el lector la confianza en Dios. Y con todo el relato, Lucas viene a afirmar que Dios tiene más poder que los hombres y por eso puede convertir la dificultad y el problema en un medio de gracia al cual se ponga de relieve la eficacia de su palabra divina. Eso también no se le escapa a Lucas. Repito, no solo narran los hechos históricos, no solo los pone en orden histórico, sino que también mete mucho de teología. No la menciona, pero la da a entender. Cualquier niño de CCD podría entender esto. La narración de toda esta historia, particularmente de lo ocurrido con motivo de la prisión de Pablo, resulta excesivamente novelada. Ya les dije un detalle: todavía están en la cárcel y ya están hablando de bautizos y de instrucción para la familia cuando la familia estaba roncando. El relato sobre la liberación de los prisioneros, que está contenida entre estas citas, versículo 25 al 34, sirve para demostrar el poder liberador de Dios. En efecto,
En el fondo está presente la conversión del carcelero y de su familia, cuando la familia ni se enteraba. El pobre hombre estaba más que asustado porque la costumbre de ese entonces era, si un preso se escapa, el carcelero encargado tiene que sufrir el castigo del carcelero. Si el carcelero estaba condenado a muerte, le daban, el preso, le daban muerte al carcelero. Por eso estaba más que asustado. ¿Quién iba a estar pensando en religión judía y en bautizos? Y nadie. Pero ese es Lucas. Es la manera de meter Lucas sus insinuaciones teológicas. Dios puede más que los enredos que hacen los hombres. En el fondo está presente la conversión del carcelero y su familia, que debe hacer llegar a los lectores que somos nosotros ahora. Y nosotros tenemos que quedarnos con la conclusión. ¿Cuál es? Es esta. Los sufrimientos de los cristianos no son infructuosos. Los sufrimientos de los cristianos no son infructuosos, pues se hallan plenamente justificados desde el plan de Dios y como servicio de su palabra. Tenemos que sufrir. No nos queda otra. Si somos cristianos tenemos que sufrir. Acuérdense lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses. Yo me alegro de los padecimientos que sufro por Cristo. ¿Por qué? Porque en mi persona continúa Cristo. Él ya no puede sufrir, Él ya no puede morir. Ya está en el cielo, glorificado en el cielo. Sin embargo, la humanidad sigue adelante. Y la humanidad necesita de la redención. Y no hay redención sin derramamiento de sangre, dice Hebreos. Entonces, nosotros somos los que asumimos esos sufrimientos. Entonces, nuestro sufrimiento aceptado desde ese punto de vista teológico no es infructuoso, tiene un fruto. Hacer que la redención llegue más allá del Calvario. El Calvario ya se quedó muy atrás, la humanidad sigue caminando. Podría añadirse que la teología de la cruz comienza a evolucionar en la dirección de una teología de la gloria. ¿Queremos la gloria? De acuerdo. Pero primero tenemos que pasar por el Calvario. Sí. El último incidente de esta historia lo encontramos en los versículos 35 al 40. Demuestra cómo la mano de Dios ha dirigido aquella misión y cómo, a pesar de un aparente fracaso en una ciudad pagana, Filipos, Dios realizó la liberación religiosa, liberar de la cárcel a los misioneros eclesiásticos. Entonces aquello no quedó en un fracaso. Cuando empezamos a ver esto, parecía que todo había quedado en un fracaso, ¿no? Empezaron muy halagüeñamente. Doña Lidia se convirtió con su familia, prestó la casa, etcétera, etcétera. Luego acaban en el calabozo, en la cárcel, los pies amarrados con cepos. Señor, ¿qué pasó? Ah, pero cálmate. El Señor a veces hace las cosas de emoción para que el final sea más interesante. Y este es un caso típico. Esto se demuestra describiendo el homenaje que Pablo y Silas reciben del carcelero en la misma prisión, versículo 29. El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas. ¿Qué tal? Este es el homenaje del que hago aquí alusión. Esto se demuestra en que Dios endereza las cosas y se demuestra
describiendo Lucas el homenaje que Pablo y Silas reciben del carcelero en la misma prisión. Versículo 29. Y el que reciben personalmente de las autoridades de la ciudad de Éfeso. Esto está en el versículo 39, pero hoy no sale. Nuestra lectura queda en el versículo 34. La intención apologética de Lucas no puede ser más clara. Lucas nos ha contado el primer encuentro entre Roma, representada en las autoridades de Filipos, y la iglesia, representada en los misioneros, Pablo y sus compañeros. Fue un encontronazo, ¿eh? Lucas no usa la palabra encontronazo, no usa la palabra choque, pero la da a entender. Roma, acuérdense, Filipos era ya colonia romana, aunque su nacimiento fue griego, su abolengo fue griego, sin embargo, ahora es una ciudad romana por imposición. Por eso les he recalcado tanto esto desde ayer y hoy, porque de esa manera, al mencionar a Filipos, ya no estamos mencionando a Grecia, estamos mencionando a Roma. Y Roma, aunque está lejos ahí de Filipos, sin embargo Roma está representada en sus autoridades civiles. ¿Quiénes echaron a la cárcel a Pablo y sus compañeros? La autoridad romana. Ya no fue la autoridad griega. ¿Y quién representaba a la iglesia en ese momento? Pablo y sus compañeros. Entonces fue un encontronazo de Roma contra la iglesia. Interesante, ¿verdad? Sí o sí, muevan la cabeza aunque sea como los perritos esos de antes que ponían en el coche atrás. Iban con la cabeza. A menos eso, parecen estatuas. Roma mandó a la iglesia a la cárcel, podemos decirlo así. Roma, en Roma ni se enteraban de nada, ¿no? Pero ahí están las autoridades romanas que representan a Roma. Mandó a la iglesia. ¿Cómo que a la iglesia? Pablo y sus compañeros. Roma mandó a la iglesia a la cárcel por peligrosa, porque a causa de Pablo, a causa de haber hecho aquel exorcismo contra la muchacha que estaba endiablada, se suscitó este lío. Entonces los no cristianos, los no judíos dijeron: ¿y este loco que trae? Este es un hombre peligroso. Por eso lo metieron a la cárcel. Aplácate, Nerón, como si fuera perro. Aplácate, Nerón, por peligroso. Y si lo decimos de Pablo, podríamos decir: Roma mandó a la iglesia a la cárcel por peligrosa. La iglesia, por haber liberado del demonio a aquella muchacha. Y así las ganancias del patrón de la muchacha se fueron al agua. La actuación del Imperio Romano, es decir, la autoridad de Filipos frente a la iglesia representada en Pablo y sus auxiliares, fue una actitud de Roma o del Imperio Romano equivocada, y sigue siendo equivocada. Liberar a una muchacha del poder de Satanás es causa de delito de cárcel. Nos preguntamos y nosotros mismos nos respondemos: no. Sí, el dueño de la muchacha salió raspado, pero un individuo. En cambio, la actitud de Pablo favoreció a toda la ciudadanía de Filipos. Uno contra todos. ¿Quién va a ganar? Pues todos. Efectivamente,
la escena que nos narra Lucas es muy significativa, teniendo en cuenta una de las finalidades de Lucas al redactar el libro de los Hechos. El cristianismo nunca ha sido un peligro, ni para la ley judía, ni para ninguna otra ley, ni para el orden civil. La iglesia nunca ha sido un peligro para nadie. Al contrario, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, Efesios 1, 22 y 23. Por eso es de donde han salido tantas sectas. Si Cristo nada más tiene un cuerpo y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Bueno, pero vamos al punto nuestro. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, libera del malo. Recuerden que en el texto griego, cuando rezamos el Padre Nuestro, decimos: y líbranos de todo mal. Pero también en el texto griego se puede entender: y líbranos del malo. O sea, la personificación del malo, ¿quién es? Satanás. Digo, la personificación del mal, ¿quién es? Satanás. Líbranos de Satanás. Como también se puede entender: líbranos del mal, cualquier mal, especialmente el pecado. Bueno, vamos a arropar esto. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, libera del malo, o sea, libera de Satanás, libera del pecado, libera de la esclavitud del alma, libera del libertinaje. Eso es hacer el bien o hacer el mal. Hacer el bien. Entonces no hay que tenerle miedo a la acción de la iglesia, hay que dejarla que hable. Libera del libertinaje. Y hoy que vivimos en el libertinaje, pero a todo gas. Por ejemplo, el aborto. Libertinaje. Yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero. Eso es libertinaje. Porque el bebé que viene en tu vientre no es tu cuerpo, es el cuerpo de otra persona, vieja canija. Y no digo qué, porque estamos aquí con esa cosa que me pusieron enfrente. Móchate las patas si quieres. Móchate la lengua para que ya no hables y digas idioteces. Tu cuerpo, de acuerdo. Pero el cuerpo de tu bebé no es tu cuerpo. Y cállese la boca. Primero andan de chiles fritos y luego andan ahí con el susto. Eso es libertinaje. La iglesia habla contra el libertinaje, contra el aborto. La iglesia habla contra el divorcio. Palabra de Dios. Jesús lo dijo: no hay divorcio. Punto. ¿Y tú por qué dices que sí? Es que la ley me permite. ¿A quién le vas a hacer caso? El día que te mueras, ¿vas a invocar a la ley o vas a invocar a Cristo? El libertinaje del matrimonio civil. Casarse por la iglesia es una complicación. Hermano, es que el matrimonio es un sacramento. No es una enchilada ni otra. El matrimonio es un sacramento. Por eso la iglesia lo trata como lo trata, con todo el respeto. ¿Que se te hace largo el proceso? Bueno, para eso tienes todo el tiempo del mundo. Ven con tiempo y no un día antes. También el cáncer de hoy día, ¿cuál es? Las junturas de las parejas como perros de la calle, ya lo he dicho. Ay, padre, nos está ofendiendo. Mira, primero tú estás ofendiendo a Dios. Cállate la boca. El sexo fuera del matrimonio. Otro libertinaje, una muestra de libertinaje. El quererse salvar uno a la manera propia. ¿Cómo que te vas a salvar a tu manera propia? ¿Desde cuándo acá tú eres fuente de salvación? La única fuente de salvación es Dios. Apégate a Él. Y así hacer a un lado el plan salvífico de Dios.
Ven cómo la iglesia nos libera, no nos esclaviza. La iglesia no es una amenaza. La iglesia sería amenaza si nos llevara al mal. Lo que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, Efesios 1, 22, 23, lo que la iglesia hace es predicar la verdad. Que más que ser un dogma, la verdad es una persona. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. Y esto lo dijo Cristo. Juan 14, 6. Jesús, momentos antes de su ascensión a los cielos, les dijo a sus discípulos: id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Todo. No parte sí y parte no. Todo. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, versículos 19 y 20. ¿Qué dijo Jesús? Id pues y haced discípulos. ¿Y qué es un discípulo? El discípulo es el que aprende las enseñanzas de Jesús. Aprende. Y es obediente. Entonces, los predicadores, ¿vamos a ser gente obediente o desobediente al Señor? Obediente, obviamente. Porque si los hacemos desobedientes, no estamos haciendo discípulos. Estamos haciendo rebeldes, no discípulos. Por eso el discípulo es el que aprende lo que enseña Jesús. ¿Y qué es lo que enseña Jesús? Entre otras muchísimas cosas, la Eucaristía. La Eucaristía, Juan 6, 53 al 54. Verdaderamente mi carne es comida y mi sangre es bebida. Verdaderamente. ¿Y tú dudas? Después de que Jesús dijo verdaderamente. Y además, las dos frases aquellas tan contrastantes y arriesgosas. La primera, el versículo 55. El que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. ¿No te dice nada la palabra de Jesús? ¿Prefieres escuchar la palabra de otra persona? Estás arriesgando tu vida eterna. ¿Y cómo te llamas tú discípulo de Jesús si no lo obedeces? El versículo 56 es el contraste. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Además, en el Evangelio de Lucas tenemos la orden estricta de celebrar la Eucaristía. Hagan esto en memoria mía. Hagan esto. Lo que yo acabo de hacer. ¿Qué hizo? Tomó el pan y lo consagró en su cuerpo. Tomó el vino y lo consagró en su cena, en su sangre. Y es lo que hacemos en la Eucaristía. Lucas 22, 19 al 20. Esa es una de las enseñanzas de Jesús, que hoy día hay muchos que se llaman cristianos, mal llamados cristianos, porque no obedecen a Cristo. Canijos. Cristiano, soy cristiano. ¿De dónde? Ni de los talones. Porque no obedeces a Cristo. Otra de las enseñanzas de Jesús, de ese Cristo que hoy traemos en la boca para acá y para allá, como badajo de campana. La iglesia de Jesús es una sola. ¿De dónde han salido tantas sectas? Recuerden que la palabra iglesia quiere decir convocatoria. ¿Quién nos ha convocado? El único Cristo que existe.
Él nos ha convocado. Secta significa lo que está cortado. Tú habías sido convocado a formar parte del cuerpo de Cristo, no te gustó, le metiste machete, ahí está la secta nueva. Cristo dejó una sola iglesia y la dejó sobre Pedro, por donde ahora hay tantas sectas. ¿Cuál es la buena? Pues mira, no te apures en buscarla. Ve a donde Cristo la dejó, Pedro. Ahí está y allí sigue y allí seguirá. Mateo 16, 18. También Jesús nos dejó una madre, su Madre Santísima, María. Juan 19, versículos del 25 al 27. ¿Qué le dice a la Santísima Virgen? He ahí a tu hijo. Y fíjense bien que no lo menciona por su nombre personal, Juan. ¿Para qué? Para que el espacio quede libre. Y allí nos podamos meter cualquiera de nosotros. Lo mismo dígase lo que le dice Jesús a Juan. He ahí a tu madre. No le dice, Juan, ahí está tu madre. Mi madre es madre tuya ahora. No. He ahí a tu madre. No lo menciona para que el renglón donde estuviera el nombre de Juan quedara libre para que cualquiera de nosotros nos metiéramos allí. ¿Dónde están los discípulos? No que tanto Cristo y tanto esto y tanto lo otro. Puro bla bla. Ya voy a aterrizar en la primera lectura. El Evangelio, no se apuren, va a ser chiquito. Es que estamos muy familiarizados ya con el Evangelio. Pero las otras lecturas como que las dejamos a un lado. Y no, hay que, también tienen su chiste. Miren cuántas cosas han salido ayer y hoy. Pablo y sus compañeros salieron de la cárcel y de la ciudad de Filipos como triunfadores. Como triunfadores. Aunque hayan salido de la cárcel, aunque los hayan corrido de Éfeso, allá van como triunfadores. Y fíjense por qué. Así se destaca que los comienzos de la misión apostólica en Europa estuvieron bendecidos por los mismos actos del poder de Dios que la misión de Jerusalén, cuando Pedro fue liberado milagrosamente de la cárcel. ¿Ven? Esa es una de las cosas que tiene Lucas, que sabe balancear tanto lo que hace Pedro y lo que hace Pablo. Tanto lo que hace Pablo que lo hace Pedro también. Aquí Pablo es el que sale de la cárcel, pero ciertamente Pedro está pensando en Pedro, que también salió de la cárcel, y salió de la cárcel milagrosamente, y también con un temblor de tierra. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Siempre tiene uno que estar viendo las conexiones que hay entre un capítulo que está por acá y el otro que está por allá, pero siempre hay una conexión. Y viendo así a Lucas, entendiéndole a Lucas, que no nada más es un historiador, también es un teólogo, diferente al estilo de ser teólogo de Mateo, de Marcos y de Juan. Ciertamente, todos son diferentes, pero Lucas también es un teólogo. Está haciendo esas hilaciones entre hechos. Ven la lectura nuestra. Pablo va a parar a la cárcel. Lucas piensa en otro paralelo. Pedro va a parar a la cárcel. Pablo es liberado de la cárcel. Pedro es liberado de la cárcel. Pablo está en Éfeso, en Filipos, territorio romano. Pedro está en territorio judío, Jerusalén. Acá hay un milagro con Pablo. La tierra tiembla y con eso bastó para que las puertas se abrieran. Acá está Pedro. La tierra tiembla. Se abren las puertas de la cárcel donde está Pedro. Y los dos salen libres. ¿Quién salió ganando?
nuestro Señor. Sí. ¿Qué tal? El hecho de Pedro, pues está un poco larga la cita. Hechos 12, versículos del 1 al 19. Es cuando al salir Pedro de la cárcel, ¿a dónde va? Va a buscar la casa de María, la madre de Marcos. Pablo y Silas se hallan en relación con la misión de los paganos, en relación con la misión de los no judíos, bendecidos y protegidos por Dios ahora por la predicación que les lleva Pablo. Lo mismo que lo estuvo Pedro en relación con la misión de los judíos. ¿Ven? El Señor lleva a la iglesia por donde Él quiere llevarla, porque quiere abrir el corazón de todo el mundo. El triunfo de Cristo a través del sufrimiento, de la flagelación que le zumbaron macizo a Pablo y sus compañeros. El triunfo de Cristo a través del sufrimiento, del encarcelamiento, se habría visto desvirtuado si Pablo y Silas hubieran invocado su calidad de ciudadanos romanos al principio, cuando fueron encarcelados. Cuidado, no se metan con nosotros, que somos ciudadanos romanos. No habrían sufrido, ni Pablo ni los suyos. Sin embargo, ahí está lo que les decía en un principio. Pablo ya estaba tramando qué hacer. Pablo permitió que los trataran como basura, pero para luego cantar victoria. Entonces no habría apreciado su liberación como un acto especial del poder y de la providencia divina de Dios para con aquellos. Pablo y Silas, que llevaban el anuncio del Evangelio hasta los confines de la tierra, dieron a entender: miren a quién estamos predicando. A este Dios que permite el mal para sacar un bien. ¿Qué tal? Los sufrimientos de los cristianos no son infructuosos. Se los dije desde un principio. Los sufrimientos de los cristianos no son infructuosos, pues se hallan plenamente justificados desde el plan de Dios y como servicio a su palabra. Podría añadirse que la teología de la cruz comienza a evolucionar en la dirección de una teología de la gloria. Hay que sufrir para luego gozar. El último incidente de esta historia, los versículos 35 al 40, demuestra cómo la mano de Dios ha dirigido aquella misión y cómo, a pesar de un aparente fracaso en la ciudad pagana de Filipos, Dios realizó una liberación milagrosa, liberar de la cárcel a los misioneros eclesiásticos a través de un temblor de tierra. Esto se demuestra describiendo el homenaje que Pablo y Silas reciben del carcelero de la misma prisión, versículo 29. Y el que recibe personalmente de las autoridades de la ciudad de Filipo, versículo 39, que nos sale hoy. Pero ven cómo Pablo y Silas y los demás compañeros siguieron ese plan del canijillo de Pablo. Vamos a callarnos la boca. No vamos a decir que somos ciudadanos romanos. Vamos a dejar que nos hagan trizas. ¿Pero para qué? Para que luego se vea el poder de Dios. Ellos no esperaban que sus heridas se cicatrizaran en un instante. ¡Pum! Era lo de menos eso. Lo demás era que, a pesar de que habían hecho lo que quisieron hacer con ellos, el poder de Dios ahí está presente. Sin necesidad de apoyarse en el derecho romano.
No, el Señor lleva las cosas como Él quiere. Así se muestra más el poder de Dios. Mientras peor nos va, mejor se mostrará el poder de Dios. Fue la táctica de San Pablo en esta ocasión. Por último, el Santo Evangelio. Ya de una manera rápida. Porque, ay, Dios mío, Dios mío. Ya le dije a la lobita, sácale el aceite de resino que tiene esa cosa. Una cosa muy interesante en la lectura de hoy. La partida de Jesús en la ascensión no solo conviene, sino que es necesaria. Es necesaria, no solo conviene, es necesaria. ¿Por qué? Porque de otra manera Jesús no nos habría enviado al Espíritu Santo. Por eso es necesario. ¿Y por qué se le ocurrió a Jesús enviarnos al Espíritu Santo hasta el final de su vida? ¿Por qué no nos lo dio al principio de su vida? Bueno, aquí vamos a poner a trabajar a los señores teólogos. Aquí está Marquitos, un señor teólogo. Órale, Marquitos, danos la explicación. ¿Ya eres teólogo? Bueno, a ver, dala. Mira, te quedas callado. La cosa es esta. El Señor nos dio el Espíritu Santo hasta el punto de su muerte. ¿Por qué? Por una razón. Para que quedara bien claro que Él nos estaba dando su propio Espíritu. Fíjense cómo Pablo muchas veces habla del Espíritu Santo diciendo el Espíritu de Jesús. Especialmente en la carta de los Romanos y Gálatas. El Espíritu de Jesús. De esa manera, Él muere, sí, pero ¿cómo describe San Juan la muerte de Cristo? De una manera gloriosa. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Así es que no tenemos otro Espíritu Santo más que el mismo Espíritu de Jesús. Así no hay duda. Vaya, aquí ya el señor bajista ya dijo, wow. Fíjense, ese es el por qué Cristo nos dio el Espíritu Santo hasta el final de su vida. Para que no quedara duda de que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu Santo de Jesús. Muerto Jesús, nos da su Espíritu. Así dice la Escritura. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19, versículo 30, inciso B. El texto original dice así, precioso, Dios mío, precioso. Suena una maravilla esto. Kaiklinas ten kefalen paraderoken to pneuma. Qué bonito se oye, ¿verdad? El griego. Se los voy a repetir para que se emocionen. Kai y clinas, inclinando. Ten kefalen, la cabeza. Paredoken, entregó to el pneuma, el espíritu. Gabriel, velo, para que vean que estoy hablando en griego, mira. Ahí está. ¿Qué vole? En latín, también se oye precioso en latín. No tanto como en griego, ¿no? Inclinato capite, tradidit spiritum. Así tradujo San Jerónimo. Et inclinato capite, tradidit spiritum. En nuestro tiempo, ya hace muchos años atrás, nos hicieron aprender todo el Nuevo Testamento en latín de cabeza, de memoria. Et inclinato capite, tradidit spiritum. Bueno. Así es que ahora ya sabemos por qué Jesús entregó el Espíritu Santo al final. Señor, ¿por qué no te adelantaste? ¿Por qué no nos hizo una probadita? No, Señor. Porque mi espíritu es lo que yo les di a ustedes. ¡Qué cosa! Y de esa manera Jesús
nos envuelve totalmente en la Santísima Trinidad. Fíjense. Ayer, el domingo, hablábamos precisamente de cómo Jesús nos envuelve en la divinidad del Espíritu Santo para defendernos del mal, mientras Él vuelve. O sea, al final de los tiempos, la iglesia está como en una campana, en un, ¿cómo llaman ahora esa cosa? Bueno, campana, en una burbuja. La iglesia está en una burbuja de divinidad, el Espíritu Santo, para defendernos del mal. Y nosotros picándole por dentro la burbuja para escaparnos. ¡Qué bárbaros hombres! Bárbaros, ¿eh? Bárbaros. Y aquí tenemos otra imagen de esas. Él nos dio el Espíritu, su propio Espíritu, que es el Espíritu Santo, hasta el final de su vida. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Y ahora, el último pedacito. Dice, por eso les conviene, es necesario, no solo conviene, es necesario. Porque si no me voy, no vendrá ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, yo se los enviaré, o lógico. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí. ¿Quiénes son ellos? Los judíos. No han creído en mí. No han creído que el Padre Dios me mandó. Yo no vengo por mi cuenta. El Padre Dios me mandó. ¿Por qué no me hacen caso? Al no hacerme caso a mí, están desobedeciendo al Padre Dios. El Espíritu Santo los acusará. Se va a hacer el juicio aquí. El Espíritu Santo, el abogado. Y el mundo condenado. Y pecado por pecado se los echará en cara el Espíritu Santo. Aquí está el resumen de todos los pecados en esas tres palabras. Juicio de pecado, porque ellos no han creído en mí. En el sentido de, no han creído que yo soy el Hijo de Dios. De justicia, porque me voy al Padre. O sea, regreso allá de donde yo había salido. El seno eterno del Padre Dios. Por eso la ascensión. Y ya no me verán ustedes. De juicio. El juicio final en que consistirá. Porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Y con él sus secuaces. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Marquitos, ven, hazme un favor. Mira con la lamparita esta. Ven. No tengas miedo. Muéstrales allí. Y luego, mira, pon tu cámara hacia el mapa, correcto. Y después vienes. Ponla. ¿Ya está? Bueno, ahora ven. Apunta con la lucecita roja. ¿Dónde está Macedonia? Aquí está esto. Antes era un reino y luego Roma, acá está Roma. Roma se la comió y la convirtió en provincia. Y aquí está Filipos, mira. Muestra desde allá cerca. Para que todo el mundo sepa en dónde andamos. Eso. Ahí está la ciudad de Filipos. Y Macedonia toda, dale la vuelta. Eso, exactamente. Ahora vete hacia atrás. Por el mar. Acá atrás. Por el mar, baja. Por ahí así en un desgado. Y llega a Tarso, de donde era Pablo. No, allá.
en Asia, eso es Grecia. Allá en el final, donde está el mar, en donde está una especie de horqueta. Más allá, más arriba. Ahí está, ya, este Tarso, mira, alcanza a leer. Ahí arriba, Tarso, de donde era Pablo. Y luego más a tu derecha está Antioquía. Ahí está Antioquía, la comunidad original de Pablo. Pero él era nacido en Tarso. Ahí está, en el codito ese que decías. Y Pablo quería evangelizar, ahí están las líneas negras, ahí donde evangelizó primero, allá abajito. ¿Ves? Mira, dale hacia la parte alta, hacia la parte alta. Ahí. Mira, ahí hay muchas líneas negras. Ahí empezó Pablo a evangelizar. El segundo viaje, él lo quiso extender hacia el norte. Súbelo hacia el norte. Más. Eso. Pero ahí fue donde el Señor le fue dando portazos por todos lados. Le cerraba una puerta y le abría la otra, hasta que los mandó a pasar a Europa. Nada más pasas el mar. Allá acaba Asia, pasas el mar y ya está allá Europa. ¿Qué tal? Thank you, Marquito. Gracias. Ahora sí. Sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor,
vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que, continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hermanos, de igual manera, al acabar la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, con nuestro obispo auxiliar Mario Alberto,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Especialmente pedimos por los dos enfermitos y por la situación del coronavirus. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, incluso del coronavirus, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, démonos fraternalmente la paz. La paz. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén.
Tu cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Felices somos en la pobreza, si en nuestras manos hay amor de Dios, si nos abrimos a la esperanza, si trabajamos en hacer el bien. Felices somos en la humildad, si como niños sabemos vivir, será nuestra heredad la tierra, la tierra. Si el grano de trigo no muere en la tierra, es imposible que nazca fruto. Aquel que da su vida para los demás tendrá siempre al Señor. Si el grano de trigo no muere en la tierra, es imposible que nazca fruto. Aquel que da su vida para los demás tendrá siempre al Señor. Felices somos en la pobreza, si en nuestras manos hay amor de Dios, si nos abrimos a la esperanza, si trabajamos en hacer el bien. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. La Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Laudato si, o mi Signore, 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 y por todas tus criaturas, por el sol y por la luna, por el viento y las estrellas, por el agua y por el fuego, laudato si, oh mi Signore, laudato si, oh mi Signore, laudato si, oh mi Signore, laudato si, oh mi Signore.